Saludos y bienvenidos a la nueva secuencia del podcast Justicia Digital. Soy Rocío Paredes Matthews. En este espacio compartiremos diversos temas jurisdiccionales y administrativos. Hoy nos enfocaremos en el proceso laboral. ¿Es necesario contar con la asesoría de un abogado? Escuchemos lo que dice el presidente de la Sala Permanente Laboral, el doctor Helio Paredes Infanzón. Gracias por la invitación, parte de la imagen institucional. Bueno, tenemos que hacer claro en este tema el proceso laboral. El proceso laboral, en el caso peruano, vamos a encontrar un proceso laboral con la Ley Procesal de Trabajo, régimen laboral privado, y el proceso laboral, proceso contencioso administrativo laboral. En los procesos régimen laboral privado, empleadores privados, o en todo caso entidad pública con el Poder Judicial, régimen privado, la ley permite hasta 10 URP, 5.350, no es necesario presentación de una demanda con abogado. Y hasta 70 URP es posible siempre y cuando el juez lo determine y diga si puede hacer caso que no se presente abogado. Pero el proceso contencioso administrativo, cual sea el monto, sí tiene que ser con firma de abogado. ¿Cuándo es un proceso contencioso administrativo? Un proceso contencioso administrativo es en el caso que un trabajador CAS o 276, agotado la vía administrativa, hay un acto administrativo, y que en la propia entidad agotado, interpone una demanda contencioso administrativo ante, en el caso de Ayacucho, ante el juzgado contencioso administrativo que contamos aquí en Ayacucho. Doctor, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometen los trabajadores al presentar la demanda laboral? Bueno, el error que más se está incurriendo, en este caso sería del abogado, que a veces el abogado no precisa su pretensión. Es decir, hay un desconocimiento. Cuando debe presentar su demanda a un proceso contencioso administrativo, lo presenta ante un proceso con la nueva Ley Procesal de Trabajo. O en todo caso es al revés. Debe ser un proceso laboral ordinario y lo presenta un proceso contencioso administrativo. Entonces, esa es un poco la confusión que tienen. Y algunos abogados también, en concreto, no señalan dentro de la demanda en caso de beneficios sociales, una liquidación de beneficios sociales, ¿no? Ya, y entonces ese creo que es uno de los principales errores que hemos podido ver. Y también las copias. Si hay 5 demandados, a los 5 demandados tienen que hacer copias de todos los recaudos y anexos que ha presentado la demanda. Y se debe presentar los medios probatorios acompañando a su demanda. Ese es el único estadio que tiene para que el trabajador presente los medios probatorios. En caso del empleador, al contestar la demanda, también todos sus medios probatorios respecto al proceso. ¿Y qué tipo de medios probatorios son los más importantes que debe presentar el trabajador en esta demanda laboral? Bueno, en el caso que hay una desnaturalización de contrato, hemos podido ver en la práctica, por ejemplo, obreros de limpieza pública en las municipalidades que trabajan con órdenes de servicio o contrato de locación de servicio. Pueden presentar esos medios probatorios y por un lado, supongamos que son despedidos, acudir a SUNAFIL para que realice una inspección de trabajo o antes de los 3 días acudir a la comisaría del sector y se deje constancia del despido, ¿no? Es decir, esos medios probatorios. Y cualquier otro medio probatorio, memorándum, fotocheck, informes, ingreso y salida, todos esos medios probatorios que acrediten una subordinación, es importante que el trabajador lo guarde y lo presente al momento conjuntamente con su demanda. A propósito de los medios probatorios, ¿qué peso tienen, por ejemplo, las pruebas documentales frente a las pruebas testimoniales o las pruebas electrónicas? Bueno, las pruebas documentales es importantísima. Por ejemplo, hemos tenido casos que algunos trabajadores están con orden de servicio o tienen locación de servicio. Y las entidades demandadas dicen, no, doctor, es un contrato civil. Pero nosotros como laboralistas, los jueces, revisamos el contrato. Basta que en el contrato le diga, mira, tú vas a realizar este servicio de tal hora a tal hora, o lo ordena o lo dice, te vamos a facilitar todas las herramientas. Ahí nosotros los jueces vamos a utilizar el principio de la primacía de la realidad o los rasgos de la oralidad. Entonces, esos medios probatorios es importantísimo.
En la práctica hemos visto muy pocos casos de testimoniales, por cuanto a veces hay compañeros de trabajo que le dicen, bueno, yo voy a atestiguar contigo, pero el día de la testimonio dice, si yo atestiguo, de repente pierdo mi trabajo. Exacto. Y por eso hay temor. Es mejor todos los medios probatorios que tuvieran los trabajadores, de repente algún video que donde está trabajando, un photocheck, un uniforme, todo ese medio probatorio es importantísimo porque nosotros los jueces vamos a estar viendo los indicios y presunciones que nos van a ayudar para esclarecer si es trabajador o no es trabajador. Doctor, y en caso el trabajador no cuente con estas pruebas directas, ¿qué opciones tiene? Bueno, el detalle importante es, si no tiene estos medios probatorios, acudir pues a SUNAFIL, a una inspección de trabajo. Pero yo no puedo tener nada, yo no tengo ningún medio probatorio, pero sé que he trabajado. Acudo al SUNAFIL hace una visita en la empresa y le va a hacer preguntas. Es decir, señor, ¿es trabajador o no es trabajador? A ver, pásenme los videos. Mira, veo que acá el señor ha trabajado, tiene su ingreso y salida por parte del vigilante. Esos medios probatorios van a ser importantes y va a dejar constancia en esa acta el inspector de trabajo. ¿El juez se basa únicamente en las pruebas o también en la interpretación de la ley? Bueno, nosotros los jueces nos basamos en base a las pruebas, pero también en base a principios. En los últimos casos que hemos tenido acá, utilizamos el principio de realidad y el rasgo de laboralidad. Por ejemplo, ¿qué nos dice el rasgo de laboralidad? Yo puedo tener algún contrato de locación de servicio que me dice el doctor Juan Pérez va a hacer labor de abogado, hasta puedo trabajar en un municipio y a fin de que no genere relación laboral, no marco tarjeta, no tengo ningún medio probatorio. Pero yo analizo el contrato y si veo que en el contrato me está diciendo, señor, usted todas las mañanas va a realizar un informe y esos informes está sujeto a un horario y va a estar sujeto a un control, ahí está actuando el municipio como empleador. Está dirigiendo, está fiscalizando y va a sancionar. Entonces nosotros vamos a utilizar primacía de la realidad o rasgo de la veridad, que es una sentencia del Tribunal Constitucional, y eso nos ayude para esclarecer los temas. O caso contrario, pues no es trabajador. Depende, por eso la prueba en contrario lo tiene el empleador. Nosotros podemos decir, el trabajador dice, yo soy trabajador, pero el empleador puede decir, no, no es trabajador, acá tengo recibo honorarios profesionales, tú no estabas nunca en la empresa, brindabas tus servicios en tu domicilio, entonces la prueba en contrario lo tiene el empleador, a demostrar esa afirmación que podría estar señalando la presunción de laboralidad que lo señala la Ley Procesal de Trabajo también. Doctor, en caso las partes no estén de acuerdo con la sentencia, ¿tienen la posibilidad de apelar? Claro, tanto en un proceso contencioso administrativo laboral y un proceso laboral, tiene para impugnar. Si se emite una sentencia, por ejemplo, que es fundada o infundada en juzgado de paz letrado laboral, apela, sea el demandante del mandado, ante el juzgado de trabajo, y si la sentencia en primera instancia del juzgado de trabajo, apelan ante nosotros, ante la sala laboral. Y contra la sentencia también de la sala laboral, en algunos supuestos, puede ir en casación ante la Corte Suprema. ¿Y cuál es el papel importante si hablamos del tema de negociación? Bueno, nuestra Ley Procesal de Trabajo permite la conciliación. Dentro de la etapa de, por ejemplo, un proceso ordinario laboral, hay una etapa de conciliación donde las partes pueden conciliar. Pero lamentablemente a veces se dan casos de que no llegan a conciliar porque en verdad se mantienen a veces en las posiciones, pero yo realmente con la experiencia que ya ha mucho tiempo que está en materia laboral, sí es importante que concilien. A veces concilian y resuelven el caso, y puede darse el caso que con el tiempo nuevamente el trabajador puede ser contratado, ¿no? ¿Ya? Y pueden hasta fraccionarse, pero realmente resolver, porque a veces hay casos que realmente por querer conseguir de repente mayores beneficios pueden durar 1 año, 2 años, hasta 3 años, puede llegar el caso hasta la Corte Suprema, es mejor una buena conciliación. Claro, para eso la intervención del test de proporcionalidad, de que no se vulnere derecho laboral, que es el papel de todo el proceso que es el juez, ¿no? El juez tiene que velar que no se vulnere el derecho laboral. A propósito de la negociación o conciliación, ¿es importante que el trabajador negocie antes de o concilie antes de presentar la demanda laboral? Bueno, puede darse el caso, pero preferible también eso que esté presente un abogado, ¿no? Porque hay derechos laborales, por ejemplo, que son irrenunciables, quizás el trabajador por la parte económica no conoce y negocia. Entonces, preferible que esté con el abogado y antes, y de repente con una buena conciliación, una conciliación extrajudicial, y eso puede resolverse el problema, ¿no? Y es un título ya ejecutivo, es una conciliación extrajudicial. Y en el caso, por ejemplo, de Lima, que a veces se dan conciliaciones entre el Ministerio de Trabajo, eso, por ejemplo, son
títulos ejecutivos que totalmente, si no lo cumplen, puede hacer un proceso. Es válido. Es válido, ¿no? Eso es eso. Ya, pero y en el proceso judicial, en cualquier etapa del proceso se puede pues conciliar hasta en etapa también de sala, ¿no? Antes de la sentencia. Antes de la sentencia, se pueden conciliar entre las partes. Pero todavía nos falta esa cultura de conciliación en el caso laboral, ¿no? A veces, del 100% de las demandas que recibe el Poder Judicial, ¿cuántas se concilian? Bueno, he tenido la oportunidad de ver en caso del municipio de aquí, de Municipalidad de Huamanga, que ante el doctor Alcántara, de cada 100 sentencias, creo, desde su naturalización han conciliado 20 o 25 han conciliado. Hay bastante conciliaciones, pero donde realmente ya el municipio, como parte de su política laboral, han conciliado. Ya, pero en los otros casos casi nunca concilian. Entonces se le exhorta. Sin embargo, es importante esta Sí, es importante la conciliación, así se evitaría que se dilate. O la carga procesal. O la carga procesal, y por otro lado también ya el trabajador y el abogado ya cobrarían sus honorarios, y creo que es importante que se llegue a conciliar, claro, con la dirección del juez, ¿no? Y no se vulneren derechos, ambos se benefician, ¿no? Doctor, ha sido agradable conversar con usted. Muchísimas gracias por su presencia en Justicia Digital. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima secuencia de Justicia Digital, donde estaremos compartiendo temas jurisdiccionales y administrativos. Gracias por seguirnos.